muy estimado y distinguido don Abraham Maxner. Su relato nos ha conmovido, el relato de su hijo, de usted mismo, y realmente simboliza todo el sufrimiento y el dolor que se padeció durante una época de esta humanidad que todos recordamos. Representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, si evocar es comprometer, tengamos presente los hechos que dieron origen a la conmemoración que hoy nos convoca. Debo iniciar en 1945 con el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento que plasma parte del dolor provocado por los acontecimientos hoy recordados, al manifestar, comillas, que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie y ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se han proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de la palabra y de la libertad de creencias. Hasta ahí la cita. Como se sabe, con el objetivo de garantizar que hechos de naturaleza similar contra la humanidad jamás se repitan, el 27 de enero, como se ha recordado, fue declarado como el Día Internacional de la Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto, a través de la Resolución 60/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la cual se rechazó toda negación, ya sea parcial o total, del Holocausto como un hecho histórico, y condenó sin reservas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra las personas o comunidades basadas en el origen étnico o las creencias religiosas o cualquier otra diferencia existente. Rememorar los desastres que la humanidad se ha infligido a sí misma, ya nos recordaba la senadora Angélica de la Peña, la humanidad es una. No solo tiene sentido, sino que nos obliga a evaluar el devenir de la humanidad de manera permanente. Las tragedias humanas no pueden ni deben asumirse como rutinarias, no pueden ni deben ser integradas a la normalidad de lo cotidiano y del olvido. La historia puede tener muchos sentidos, pero uno de ellos es fundamental: la lucha de la memoria contra el olvido. Sin duda, una de las mayores tragedias de la humanidad en nuestro pasado reciente es el genocidio de millones de personas judías, perpetrado por el régimen nacional socialista alemán durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, conocido como el Holocausto, que hoy con dolor rememoramos nuevamente. Tragedia todavía mayor por el número de seres humanos sacrificados que se multiplican si a las víctimas del pueblo judío asesinadas en virtud de esa pertenencia racial añadimos los cientos de miles de gitanos, socialistas, comunistas, perseguidos y aniquilados por poseer determinadas identidades o características. Por las narraciones y testimonios conocidos, el Holocausto es un hecho histórico que tiene características muy específicas que lo hacen un referente del horror de lo que los seres humanos somos capaces de infligirnos unos a otros. Ejemplo de ello lo fue la llamada solución final del proyecto nazi de exterminio de personas judías, que fundamentalmente también pretendió ser un proyecto del olvido. La indignación por estos hechos no deviene únicamente de la inmensa cantidad de víctimas ni del terrible grado de sufrimiento y vulneración racionalmente calculado, sistemáticamente infringido y burocráticamente ejecutado, sino de la deliberada finalidad de hacer imposible la memoria, borrar o intentar borrar rastro, eliminar todo vestigio, eliminar y desaparecer los restos, manipular y distorsionar los hechos, todo esto con la intención de aparentar que nada de ello hubiese ocurrido. Estos son los motivos por los que la memoria, entendida como esa forma particular de apropiación del pasado, se vuelve fundamental para contrarrestar el efecto de dos formas de olvido a las que la historia suele someternos: la ignorancia y la injusticia. La primera, como el desconocimiento de nuestro pasado, y la segunda, como la negación, el menosprecio, la impunidad y el despojo del significado de los acontecimientos que han lacerado a la población mundial.
La memoria se ha convertido en la ocasión y el motivo para el surgimiento de una noción de víctima y de su visibilidad decisiva en la época contemporánea. La memoria resulta ser, sin duda alguna, condición de posibilidad de una nueva sensibilidad y un nuevo pensamiento que reivindica lo inaceptable de injusticias pasadas. Este binomio conceptual de memoria y víctima busca trascender las causas y los efectos del olvido, entre ellos uno de los más importantes, la invisibilidad de las víctimas. No se trata solo de ubicar en forma histórica plausible los hechos del pasado, ni de hacer explícitamente manifiestos el nombre y las condiciones de las víctimas. Se busca que el sufrimiento deje de ser insignificante, que se reordenen sus contenidos, que se relate congruentemente. Por estos hechos y por todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial, las legislaciones de la mayoría de los países impulsaron la refundamentación contemporánea de los derechos humanos. También configuraron la noción de víctima y se crearon muchas de las categorías de sujetos vulnerados en sus derechos, entre ellos la de refugiados, desplazados, presos y las múltiples categorías de discriminación como de género, la raza, la religión, la edad y las preferencias sexuales. Esta enorme herencia recibida por los derechos humanos nos obliga a una permanente revisión crítica para evitar su estancamiento frente a los requerimientos y cambios sociales como una vorágine que impulsan el desarrollo de la población actual. La militancia de los derechos humanos al lado de las víctimas y el compromiso con el entendimiento crítico de lo que provoca el sufrimiento no es una cuestión solamente teórica o metodológica. Impone nuevas tareas a las agendas prácticas del movimiento de los derechos humanos relacionadas con la prevención de las violaciones a la dignidad de las personas. Es por ello que el movimiento, la regulación y el discurso de los derechos humanos de los años 70 a la actualidad ha adoptado nuevos paradigmas, siendo uno de los principales la consolidación de un sistema universal de protección de los derechos humanos. Al respecto, el filósofo alemán de origen judío, Theodor W. Adorno, hacía la inquietante pregunta: ¿será posible la poesía después de Auschwitz? Ciertamente ha habido poesía y arte, nobleza y dignidad, perseverancia, inteligencia, búsqueda de la verdad y la justicia después de los campos de concentración, aunque igual de cierto es que ya nada ha podido ser igual. Con el Holocausto, la dignidad, el valor, la inteligencia y la bondad de la humanidad han sufrido un menoscabo irreparable. En los años posteriores se desarrolló el derecho internacional de los derechos humanos, tanto en las Naciones Unidas como en los sistemas regionales, siendo un marco de protección en constante progreso que ha generado cambios importantes en todos los países del mundo, como es el caso de México con la reforma constitucional en materia de derechos humanos que tuvo lugar en 2011. Adicionalmente, en este contexto, la sociedad se ha enriquecido a través de los procesos de justicia transicional que han tomado cuerpo en muchos países en todos los continentes, impulsados por organizaciones civiles, apoyándose en los tratados y organismos internacionales como la Corte Penal Internacional o en nuestro continente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Procesos por medio de los cuales se han establecido estándares para impedir la impunidad y la repetición de las violaciones masivas a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad y genocidio. Para los derechos humanos, lo sucedido sirve para observar la realidad social contemporánea, el sentido de las tendencias de la economía, la historia y la cultura y el destino de los individuos, pero debiera significar también un prisma moral, un mirador ético, no solo para estar del lado de las víctimas, sino también, y de modo crucial, para adoptar una disposición crítica respecto al vínculo potencialmente cómplice entre el statu quo con la barbarie que hizo posible la catástrofe del Holocausto. El Holocausto fue la conjunción de las más graves violaciones a derechos humanos y nos mostró que frente a cualquier violación a derechos humanos se deben de considerar las fuerzas políticas y económicas que los presiden y la cultura que los orienta. Hoy está claro en la conciencia universal de los pueblos que fenómenos aberrantes y antihumanos como el Holocausto no deben de repetirse jamás, pero ello no es suficiente. Debemos avanzar en la consolidación de los derechos humanos en todos los países y exigir que su vigencia esté sujeta al escrutinio internacional
de los organismos por ellos instituidos. Bajo este imperativo ético, moral y jurídico, asumido y promovido por los defensores de los derechos humanos, se hace presente nuestro compromiso con la no repetición. Es necesario movilizar la memoria de esas esperanzas y actuar de cara a las injusticias pendientes de reparación. En todo momento y espacio en que se vulnere un derecho humano, se habrá de elevar la voz, protestar con energía y reivindicar los derechos. Soy un convencido de que la historia nos enseña el camino para identificar lo que no debemos permitir que se repita. La lección que debemos aprender de esta dolorosa experiencia es vivir en tolerancia, respeto a la dignidad, a las diferencias y a la convivencia entre iguales, teniendo como principio el asegurar que la dignidad humana sea el núcleo y sustento de la convivencia. Hablar y actuar en pro de los derechos humanos significa prevenir que se produzcan situaciones o hechos que generen víctimas. Pero también se debe tener presente que los derechos humanos tienen un vínculo órgano y central con las víctimas, las de ayer, que hoy honramos, y las de hoy, que nos duelen también. Como parte del compromiso con las víctimas del ayer, debemos de empezar por entender la realidad de México y del mundo, pensar y actuar en favor de las personas segregadas, discriminadas, violentadas, abusadas, humilladas, que sufren, que huyen o que padecen hambre y miseria en cualquier lugar de la geografía del planeta. Ese es nuestro compromiso en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hablar por los que no tienen voz y reivindicar los derechos de todas las personas. Recuerdo el poema, seguramente lo habrán escuchado muchas veces, de Martín Niemöller, que dice: primero llegaron por los socialistas y no protesté, porque no era socialista. Después llegaron por los sindicalistas y no hablé, porque no era uno de ellos. Después llegaron por los judíos y no dije nada, porque no era judío. Hasta que un día vinieron por mí y nadie dijo nada. Hasta ahí la cita. Esto es, la decadencia de los derechos ajenos puede anunciar la decadencia de nuestros propios derechos. Por ello, todas y todos debemos erigirnos en defensores de los derechos humanos en nuestro contexto inmediato y desde cada una de nuestras trincheras rechazar el odio, el racismo y la violencia. Concluyo con la frase inicial: evocar es comprometer. Hemos evocado un hecho histórico doloroso para la conciencia social y nuestro compromiso es evitar que se repita, defendiendo, respetando y divulgando la igualdad en dignidad y derechos entre todos los seres humanos. Y como nos sugería el hijo de don Abraham, y que leeré con mucha atención, el libro El hombre en busca del sentido, espero encontrar ese sentido en la causa del respeto a la dignidad de las personas. Muchas gracias.